Cáncer de colon y su fisiopatología. El adenocarcinoma de colon y recto es la tercera localización más frecuente de los casos nuevos de cáncer y de muertes tanto en hombres como en mujeres. En hombres posterior al cáncer de próstata y pulmón o bronquial, y en mujeres después del cáncer de mama y pulmón. Dentro de los factores de riesgo encontramos los ambientales, los genéticos y los de mayor susceptibilidad, que son los hereditarios. La poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch son los síndromes familiares más comunes de cáncer de colon. Estos se heredan de forma autosómica dominante y están asociados con un riesgo muy alto de desarrollar a la larga cáncer de colon. Síndromes de poliposis adenomatosa. La FAP, poliposis colónica o adenomatosa familiar, presenta tres variables: el síndrome de Gardner, el síndrome de Turcotte y la poliposis adenomatosa familiar atenuada. Representan el 1% de estos síndromes, relacionado con la presencia de numerosos adenomas de colon durante la infancia, presentándose con síntomas a partir de los 16 años y presentándose el cáncer en personas de 45 años, aproximadamente en el 90% de los pacientes no tratados. La MAP es un síndrome autosómico recesivo, puede presentarse con un fenotipo de poliposis, típicamente con menos de 500 adenomas. El síndrome de Lynch, autosómico dominante, representa aproximadamente el 3% de todos los adenocarcinomas de colon. Podemos tener sospecha debido a una fuerte historia familiar de cáncer colorectal, endometrio y otros tipos de cáncer. Presentamos los antecedentes personales o familiares de cáncer colorectal esporádicos o pólipos adenomatosos. Estos pacientes corren el riesgo de desarrollar cáncer de colon en el futuro. Por ejemplo, pacientes sometidos a resección de un solo carcinoma de colon se desarrollan cánceres primarios metacrónicos en 1.5 a 3% de los pacientes en los primeros 5 años después de la operación. Pacientes con una historia personal de pólipos adenomatosos grandes, mayores a 1 centímetro, y con una histología vellosa o tubulovellosa, o con displasia de alto grado, aumenta el riesgo de carcinoma colorectal. El riesgo relativo varía de 3.5 a 6.5 en tales pacientes. Otra característica son pacientes con 1 o 2 adenomas tubulares pequeños, menores a 1 centímetro, con solo displasia de bajo grado. No parecen tener un riesgo sustancialmente mayor de carcinoma colorectal metacrónico. Tener un solo paciente afectado de primer grado con carcinoma colorectal de primer grado aumenta el riesgo aproximadamente el doble que el de la población general. Existe una asociación bien documentada entre la presencia de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y la neoplasia de colon, siendo en este caso la extensión, la duración y la actividad de la enfermedad los determinantes principales. La extensión, duración y actividad de la enfermedad son los determinantes de la asociación con la neoplasia de colon. La enfermedad que se limita al lado izquierdo del colon se asocia con un riesgo relativo triple, en el caso de la colitis ulcerosa. Y en la enfermedad de Crohn, en esta confiere un aumento de riesgo de 5 a 15 veces en comparación con la incidencia esperada en la población general. La mayoría de los guías recomiendan vigilancia cuando esté involucrado un tercio o más de la mucosa del colon. Tenemos otros factores que están involucrados en la aparición de carcinoma colorectal. Uno de ellos es la fibrosis quística. Tienen un riesgo elevado estos pacientes. Pacientes sometidos a radiación abdominopélvica. En este caso, pacientes que previamente hayan usado radioterapia
abdominopélvica en la infancia o en edad adulta tienen un riesgo mayor. En estos pacientes se recomienda la colonoscopia cada 5 años para los sobrevivientes de cáncer infantil que recibieron radiación abdominal, pélvica, de columna o de todo el cuerpo. Por otro lado, la radioterapia usada en el cáncer de próstata también está asociada a mayor riesgo de cáncer de recto. Factores que pueden influir en las recomendaciones de detección. La acromegalia y el trasplante renal. La acromegalia, por su lado, en este caso, los adenomas de colon y cáncer colorectal ocurren con mayor frecuencia en la acromegalia, particularmente en aquellos con enfermedad no controlada. En este caso se recomienda la colonoscopia para la detección temprana y el tratamiento de pólipos de colon premalignos en el momento del diagnóstico. El trasplante renal, en este caso asociado con la inmunosupresión a largo plazo, se ha relacionado con mayor riesgo. Otros factores asociados son la raza y el género. Se ha demostrado que los afroamericanos tienen las tasas de carcinoma colorectal más altas de todos los grupos étnicos. La mortalidad aproximadamente el 20% más alta que en los blancos, en la raza blanca. Se producen a una edad más temprana y existe una mayor frecuencia de carcinoma colorectal por debajo de los 50 años. Es por ello que se recomienda que la detección comience a los 45 años en los afroamericanos y que la colonoscopia, que es la prueba de detección preferida, se realice en la brevedad. La mortalidad por carcinoma colorectal es aproximadamente del 25% más alta en hombres que en mujeres. Por otro lado, tenemos los factores de riesgo que no alteran las recomendaciones de detección. Existe una gran cantidad de factores clínicos ambientales y de estilo de vida que están asociados a un riesgo pequeño o incierto de carcinoma colorectal. Aunque muchas de estas asociaciones se han visto consistentemente en estudios observacionales, la relación causal no está demostrada en gran medida. A continuación veremos los factores de riesgo. La obesidad, directamente de la mano con el síndrome metabólico, la diabetes mellitus, la resistencia a la insulina, están relacionados con la presencia de mayor incidencia de cáncer colorectal. El tabaco, por su lado, también ha mostrado mayor incidencia y mortalidad. Sin embargo, los estudios no son concluyentes y pueden presentar factores de confusión. La ingesta de alcohol, carnes rojas y procesadas también están relacionadas con la presencia de este cáncer. El uso de la terapia de privación de andrógenos. Pacientes que se habían sometido a colecistectomía tenían un riesgo ligeramente mayor de cáncer de colon del lado derecho. Pasamos a revisar los factores protectores. Al menos algunos estudios han informado que una gran cantidad de factores están asociados con una disminución del riesgo de carcinoma colorectal. Estos incluyen actividad física regular, una variedad de factores dietéticos, que los vamos a mencionar en adelante, el uso regular de aspirina, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, y la terapia de reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas. El consumo de AINES y aspirina son factores protectores para cáncer colorectal. El consumo de inhibidores de la angiotensina 2, en este caso el lisinopril, ha demostrado ser un factor protector, y por su lado el erlotinib también. El consumo de vitamina D de la mano con los antioxidantes y los bisosonatos no han demostrado tener o ser un factor de protector para la presencia de carcinoma colorectal. El consumo de pescado, por el contenido de ácidos grasos y omega 3, se ha asociado con una menor incidencia de neoplasia colorectal en algunos estudios observacionales. La terapia hormonal en mujeres se ha relacionado con un riesgo reducido de cáncer colorectal.
aunque los datos son más consistentes para el uso combinado, más progesterona que para estrógeno solo. El consumo de vitaminas, frutas, verduras, aceites vegetales y lo más parecido a llevar el consumo de una dieta mediterránea podría ser un factor protector. Por su lado, la actividad física, la dieta, el consumo de fibra, el consumo de vitamina B6, el ácido fólico, el magnesio, el calcio y los productos lácteos, todo en medida y con mesura son favorables para conllevar una dieta sana, que probablemente pueda ser factor protector también. Dentro de la genética del cáncer colorectal mostramos una secuencia de progresión tumoral implicada en el daño de los protoncogenes y la participación de los genes supresores de los tumores. En la imagen podemos observar la secuencia adenoma-carcinoma en el cáncer colorectal, esporádico y hereditario. Vemos una secuencia de progresión tumoral dividido desde el inicio del cáncer en el tejido normal, en el cual podemos observar un epitelio normal del colon. Posterior a ello, el inicio del tumor, donde existe la presencia de focos aberrantes de displasia en las criptas. Ya podemos observar la participación de mutaciones, en este caso del APC, hasta ser un adenoma temprano. Vemos la participación del CARRAS hasta progresar a un adenoma intermedio, donde se ve la progresión del tumor. Un adenoma tardío, la participación también de P53-DCC, carcinoma y metástasis. Existen varios tipos de mutaciones y la participación de oncogenes, genes supresores, que los vamos a ver con detalle en adelante. Un gen supresor es un gen que produce proteínas que inhiben la formación de los tumores, regulan la actividad mitótica e inhiben el control del ciclo celular. Aparece la formación del tumor cuando estos controles inhibitorios pierden su regulación por una mutación. A este fenómeno lo llamamos como pérdida de la función, que es básicamente el fracaso en la regulación de las funciones celulares normales por los genes supresores de los tumores. En este caso, para que se inicie la tumoración, se requiere la pérdida de la función de dos alelos del gen. En la parte de la formación del tumor, existen varios mecanismos: mutación de una base, la pérdida de la heterocigosidad, es LOH, las mutaciones con desplazamiento del marco de lectura y la hipermetilación de los promotores. Un gen bastante importante y bastante conocido en la poliposis adenomatosa de colon es el gen APC. Este es un gen supresor de tumores situado en el cromosoma 5q21. Participa en el control del ciclo celular, regulando el depósito intracitoplasmático de p-catenina. En el gen APC ocurren las mutaciones más tempranas de la secuencia del adenocarcinoma. El cambio fenotípico más precoz se conoce como formación aberrante de criptas, que le va a dar la característica morfológica a la enfermedad, y las aberraciones genéticas más constantes en estas células consisten en proteínas anormalmente cortas, conocidas como truncamientos de la APC. Las alteraciones con mayor interés clínico se basan en mutaciones por truncamiento debidas a las transcripciones inadecuadas de los codones de terminación prematura. La poliposis adenomatosa de colon es rara y su incidencia en Estados Unidos se estima como 1 en 8.000 casos. No muestra predilección por ningún sexo en particular. Clásicamente se caracteriza por la presencia de más de 100 pólipos adenomatosos en el colon y el recto. Estos pólipos se cuentan por miles y la mayoría de los casos se manifiestan a finales de la segunda o principios de la tercera década de la vida.
Estos pólipos pasan de adenoma a carcinoma. Es por eso que la mayoría de los pacientes fallecen por un cáncer de colon en la quinta década de la vida si no se operan. Podemos observar en la figura las características morfológicas del colon en la poliposis adenomatosa familiar de aspecto macroscópico. La mucosa del colon tiene pequeños y numerosos pólipos pedunculados y sésiles. Todo el colon contenía cientos de pólipos. Otro gen involucrado es el P53. Este se le conoce como el guardián del genoma, ya que está involucrado en el control de la apoptosis. Se localiza en el cromosoma 17p. Se da en el 75% de los cánceres colorectales y ocurren en una fase relativamente tardía de la secuencia de adenocarcinoma. En condiciones normales, este gen induce la apoptosis en respuesta al daño celular o determina una parada del ciclo celular en G1, que facilita los mecanismos reparadores del ADN. Sin embargo, una minoría de pacientes con cáncer de colon, que muestran el gen P53 intacto en el tumor, sobrevive más tiempo. Y también algunos estudios recientes han señalado que el estado P53 tumoral podría relacionarse con el pronóstico, la presencia o ausencia de este gen, es decir. Pasamos a revisar qué son genes reparadores de los errores de replicación, más conocidos como MMR. Estos se denominan genes vigilantes por su importancia en cumplir una misión a la hora de favorecer la integridad del genoma y corregir los errores de la replicación del ADN, ¿no? Estos genes experimentan una pérdida de función y contribuyen a la carcinogenia al acelerar la progresión del tumor. La presencia de estos genes están relacionados con la mutación determinada en el síndrome del CCR-SPH, donde vemos que están involucrados los genes que podemos observar, tanto HML, H1, 2, 3, hasta el 6. Estos le confieren una inestabilidad a los microsatélites, dando como resultado errores en la fase R, S, en la que el ADN acaba de sintetizarse y copiarse. La inestabilidad de los microsatélites afecta aproximadamente 10 a 15% de los tumores esporádicos y al 95% de los tumores de los pacientes con esta mutación. Aún así, la mitad de los pacientes diagnosticados presenta una mutación MMR fácil de reconocer. Un oncogen previamente es un protooncogen. Pasa por una mutación y su posterior conversión. Tienen una hiperexpresión, orientados a un crecimiento que contribuye a la proliferación descontrolada de las células asociadas con el cáncer, dando como producto factores de crecimiento, en este caso TGFG, EGF, factores de crecimiento similar a la insulina, receptores de los factores de crecimiento ERUBB2, transductores de la señal SRC, ABL y el RAS, y protooncogenes y los factores de transcripción nuclear, M y S. Tenemos la secuencia de adenoma-carcinoma. Los adenomas más voluminosos albergan cánceres con más frecuencia que los pequeños. Cuanto mayor es el pólipo, mayor también resulta el riesgo de cáncer. Los adenomas vellosos comportan más riesgo que los tubulares. El tamaño también reviste interés. El riesgo de cáncer de un adenoma tubular con un diámetro menor de 1 centímetro es inferior al 5%, mientras que los adenomas tubulares mayores de 2 centímetros alcanzan al 35%. Un adenoma velloso superior a 2 centímetros puede contener cáncer con una probabilidad de un 50%. Los pacientes con poliposis adenomatosa familiar acaban presentando prácticamente todos un cáncer colorectal si no se operan. Los adenomas característicos en este síndrome se asemejan histológicamente a los esporádicos. En la mayoría de los cánceres colorectales invasivos se observa tejido adenomatoso benigno residual,
lo cual hace pensar que el cáncer evoluciona a partir de las células benignas residuales. Se ha observado la evolución de pólipos benignos hacia cánceres. Se ha notificado la observación directa de pólipos benignos que no se extirparon y progresaron luego con el tiempo hacia neoplasias malignas. Los adenomas de colon afectan más a los pacientes con cáncer colorectal. Casi un tercio de los pacientes con cáncer colorectal presentan además un pólipo benigno en esta región. Por otro lado, los pacientes con adenomas tienen mayor posibilidad de sufrir cáncer colorectal a lo largo de toda su vida. La extirpación de los pólipos reduce la incidencia del cáncer. La incidencia máxima de detección de los pólipos colorectales benignos se da a los 50 años. La incidencia máxima de cáncer colorectal ocurre a los 60 años. Según esto, existe un periodo decenal donde el pólipo adenomatoso evoluciona hasta el cáncer. Pólipos colorectales. Se describe como una masa que proyecta hacia la luz del intestino por encima del epitelio. Los que nacen en la mucosa intestinal, según un aspecto macroscópico, tenemos los pedunculados con un tallo y los sésiles planos sin tallo. Y según su aspecto histológico, adenomas tubulares con glándulas tubulares ramificadas, los vellosos con largas proyecciones digitales del epitelio superficial y los tubulovellosos con elementos de ambos patrones celulares. El pólipo benigno más frecuente es el adenoma tubular, que aparece dentro del 65 y 80%. Características histológicas: tenemos adenomas tubulares, generalmente pedunculados, y los vellosos generalmente sésiles, como podemos observar en la lámina. Hay más atipia o displasia en los adenomas vellosos. Otro punto: la incidencia de carcinoma es un pólipo adenomatoso menor a 1 centímetro, es menor a un 5% en un pólipo adenomatoso. La mitad de los adenomas vellosos, mayor a 2 centímetros, contienen células cancerosas. Podemos observar la tabla en la cual se observa el grado de invasión de las lesiones polipoideas según Haidt. Grado 0, invasión mucosa por encima de la muscularis mucosae, es decir, el carcinoma in situ. El grado 1, invasión de la submucosa, pero limitando la cabeza del pólipo. El grado 2, invasión de la submucosa del cuello. El grado 3, invasión de la submucosa en cualquier parte del tallo. Y el grado 4, invasión de submucosa por debajo del tallo sin alterar o alcanzar la muscular propia. Es importante mencionar los síndromes cancerosos hereditarios que están asociados con la presencia de carcinoma colorectal. Tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers. Este es de carácter autosómico dominante, con presencia de pólipos amartomatosos, digestivos e hiperpigmentación de la mucosa de la boca, labios y dedos, como podemos observar en la imagen. Defectos del gen supresor de tumores, CTK11, se asocia a mayor riesgo en un 2 a un 10% de cáncer del tubo digestivo. Hay mayor riesgo de cáncer extraintestinal, como el de mama, ovario, cuello uterino, trompas de falopio, tiroides, pulmones, vesícula biliar, páncreas y testículos. En este caso, los pólipos pueden causar hemorragia u obstrucción. A tener en cuenta cuando se requiere cirugía para tratar los síntomas, hay que intentar extirpar la mayor cantidad posible de pólipos con el endoscopio intraoperatorio y se debe resecar todo pólipo mayor de 1.5 centímetros. La poliposis múltiple de colon. Este es un síndrome autosómico dominante, mayor riesgo de cánceres gastrointestinales, suele haber hemorragia digestiva, invaginación o hipoalbuminemia asociada a pérdida de proteínas a través del intestino. Fundamentalmente la característica macroscópica en este caso es la presencia de amartomas. Hay una aparición maligna en el 10% entre los pacientes con pólipos juveniles múltiples. También presencia de mutación del gen supresor de los tumores, SMAD4 en el 50%, pacientes con polipectomía endoscópica, con un número pequeño de pólipos juveniles.
Si tiene muchos pólipos, precisa colectomía abdominal con anastomosis ileorectal y vigilancia endoscópica frecuente del recto. Estas son indicaciones quirúrgicas. Se recomienda control y prevención para evitar la aparición de carcinoma colorectal.